Como siempre, ustedes saben, cualquier cosita, me interrumpen y ustedes saben que yo me embalo hablando de repente de algún tema. Entonces, si no logro ver la mano levantada o qué sé yo, abren el micrófono más y listo. Ahí está ella, mi compañía, está durmiendo. Siempre me acompaña en mis clases. Ya, entonces, compartimos pantallita. Hoy día vamos a mirar la infancia como raíz de nuestros patrones adultos. Temazo, porque muchas de las cosas, muchos de los comportamientos que nosotros tenemos en la vida adulta, no todos, pero una buena parte vienen de ahí. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas importantes, obviamente lo vamos a ir desglosando. Y como siempre, estos patrones adquiridos que suelen venir de heridas, de comportamientos repetidos que uno recibió, miró, escuchó, da lo mismo, se graban a fuego, sobre todo si son hasta los 7 años. Y hay etapas de la vida, obviamente, que tienen lo suyo. Mientras más pequeños, más programables somos. Por eso siempre se habla, por ejemplo, que los traumas cuando están o cuando ocurren dentro del vientre materno, son los más power, son los más complejos, son los más dominantes, los que dejan mayor impronta, porque la persona que tiene un trauma dentro del vientre ya nace con un sistema nervioso, llamémosle comillas, defectuoso. No es un sistema nervioso natural, normal de cualquier ser humano que no tuvo un trauma dentro del vientre. Y eso pasa porque efectivamente ahí no estamos desarrollando. Y más allá de que no estemos desarrollando, nuestras ondas cerebrales están tan bajas. Denme un segundo que esta cosa está vibrando, le voy a poner silencio. Ahí sí. Nuestras ondas cerebrales están tan bajas que somos demasiado programables. Nos hacen así, ¡pin! Y nos programamos, así ya de una al tiro. Entonces, esta clase es importante por varios motivos. Uno de ellos, otra vez denme un segundo que se me pegó esta cuestión. Ahí sí. Espérenme, espérenme. Ya, yo me quedé media pegada. ¿Me dicen, por favor, si me escuchan y me ven? ¿Alguien me dice por voz si me ven y me escuchan? Sí, bien, bien, Yo te Ya. perfecto. veo, pero estáis Se pegada. escucha súper bien. Ah, ya viste, si a algunos se nos está pegando la cosa, parece que anda lenta, pero Ahí por lo volvió. menos si se escucha bien lo que digo, ya con eso por ahora es suficiente. Bueno, entonces, como les decía, hoy día vamos a empezar a abordar una temática que es clave, que es predominante, que es demasiado importante y además impostergable si estamos hablando de procesos terapéuticos. Hay que ir a revisar la infancia cuando hablamos de temas terapéuticos, sí o sí. No hay ninguna manera de saltarse esa parte. O sea, si yo estoy haciendo un programa terapéutico con un paciente acompañado, lo que sea, obviamente ese paciente o acompañado va a venir con un objetivo claro. O quizás no tan claro, pero más o menos sabe a lo que viene. Entiende que quiere trabajar un área específica, algo que le pasa, etcétera. Pero nosotros como terapeutas, aparte de trabajar ese objetivo en particular, tenemos que ir a hacer un rastreo de la infancia porque muchas cosas de hoy tienen que ver con esa época de la vida. Y obviamente hoy día van a entender por qué y por qué esto es tan fuerte. Entonces, como digo, no hay ninguna manera de saltarse esa parte. Más allá de las preguntas que le podamos hacer a nuestros acompañados en la entrevista, que ustedes eso ya lo manejan perfectamente, hay que profundizar e indagar con un sentido, con un propósito específico, porque ahí en la infancia, y por algo particular que ya vamos a mirar, se generan muchas cosas, muchos patrones, se generan obviamente heridas que si no se trabajan son heridas abiertas, heridas que quedan ahí un poquitito esperando ser atendidas, desinfectadas para poder cerrarse y convertirse en una cicatriz. Pero la infancia es la gran raíz de toda, o sea, no toda en realidad,
La infancia es la gran raíz de nuestros patrones adultos. Y digo no toda porque también existe la adolescencia, también existe la edad adulta y saquémonos esa tendencia de pensar que todo lo que nos pasa hoy día viene por heridas de la infancia. No es verdad. Hay patrones y heridas que se efectúan o que se abren o que de alguna manera se generan en la vida adulta. De hecho, hay traumas que se generan en la vida adulta, no necesariamente en la infancia. Obviamente esta clase la vamos a orientar a la infancia, pero ya tenemos que considerar y tomar en consideración, o sea, tener en cuenta, perdón, que no todo va a venir de la infancia y que muchas cosas se van a provocar después. Hay cosas que se generan en la vida adulta, cosas que pueden haber pasado, no sé, a mis 18, a mis 20, a mis 25, a mis 30, a mis 35, a mis 40, y así podría seguir. Claramente eso también pasa. Entonces, hoy día de adulto, independientemente de la edad que yo tenga, adquiero patrones en relación a esa experiencia que tuve en el pasado. Pero sin duda, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que las que quedan marcadas a fuego van a ser las cosas que nos suceden sobre todo en la primera infancia. Entonces no existe un verdadero proceso de transformación y un proceso terapéutico si no se ha hecho una revisión profunda de la infancia. Hay que entender qué fue lo que se instaló desde esa época y que finalmente se transformó en un patrón que hoy día como adulto ocupo en mi día a día. Yo me traigo patrones de comportamiento y esos patrones de comportamiento los uso en mi vida adulta. Y esos patrones de comportamiento son súper amplios, porque pueden ser patrones emocionales, pueden ser patrones de respuesta, pueden ser patrones somáticos, pueden ser patrones mentales, maneras de pensar, etcétera. Entonces es bien amplia la cosa, pero todo eso va a generar una impronta y va a ocurrir que yo voy a instalar básicamente un programa dentro de mí que lo instalé en el momento que me ocurrió el evento, vientre, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, incluso vida adulta, como ya dije, da lo mismo, pero en ese momento cuando se originó ese evento, que obviamente es doloroso, porque si no, no dejaría una impronta tan grande, yo en ese momento al tiro construí internamente un mecanismo de defensa ante lo que me pasó. Y voy a seguir ocupándolo el resto de los días hasta la vida adulta, me lo voy a llevar. Es como que va a viajar conmigo ese patrón, ¿ya? Entonces, consideremos una cosa que es súper relevante, po, que en nuestra infancia hay mucha información a nuestro alrededor, hay demasiados estímulos. Por lo tanto, se codifican muchas de las estrategias que usamos hoy día como adultos, estrategias que la mayoría son para vincularnos, de hecho, para protegernos, para sentir que pertenecemos a algo, un grupo, una familia, un clan o lo que sea, incluso para agradar a otros. Y si eso lo miramos desde una perspectiva más profunda, al fin y al cabo son patrones que yo me llevo poniéndole así como un gran título para poder sobrevivir, para poder ser parte de algo, porque si yo me siento aislado, si yo siento que no pertenezco, si yo me siento abandonado o el apellido que le quieran poner, yo no voy a poder generar este enlace profundo con la vida, con la existencia, porque nosotros somos mamíferos, no se olviden. Estamos diseñados para conectar, para mirarnos, para escuchar voces, para tocarnos, sentir cariño, aprecio, lo que sea. No sé, todas esas cosas son demasiado relevantes. Entonces, claro, somos mamíferos vinculares como seres humanos. Y nosotros vamos a buscar o vamos a usar esos patrones que ocupamos mucho en la vida adulta, básicamente movidos por estos vínculos, movidos por sobrevivir emocionalmente. Y desde estas diferentes aristas y perspectivas sabemos que, como dije, los seres humanos somos vinculares, pero hay un diseño interno que nos obliga a estar en contacto con otros seres humanos, nos obliga. Nosotros, aparte de ser mamíferos, somos seres sociales.
Entonces hay algo que viene en nuestro diseño, en nuestra programación, llamémosle de fábrica, que nos obliga a ir a la vida, a conectarnos con otros seres humanos de manera más puntual o de manera más social, más grande. Porque yo puedo estar en contacto con una pareja y es un vínculo pequeño, uno a uno. Puedo estar en contacto con mi familia, que a lo mejor son poquitos, somos cuatro o cinco. Pero también existen los grupos. Cuando vamos a un cumpleaños de un amigo, hay 12, 13, 15 personas muchas veces. Cuando voy a un retiro, como el mío, pueden haber, no sé, 20 personas fácil. Entonces, hay otras situaciones que nos llevan a conectar constantemente con más masa crítica de seres humanos, desde el uno a uno hasta muchas, muchas, muchas personas. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de eso. El colegio. Estábamos dentro de un grupo curso que muchas veces, por lo menos en mi época, en los 80 90 cuando yo estudié, éramos 45 alumnos por curso. Hoy día existe eso de que hay muchos colegios más personalizados, con 20 alumnos, 22, 24, no sé. Pero por lo menos yo me crié en cursos de 45 alumnos y tenía que lidiar en una sala de clases con todos esos seres humanos. Y muchos de esos seres humanos no había realmente una conexión, una afinidad, incluso a veces había todo lo contrario, había aversión. Desde ahí que nace el bullying, un grupo entero que me huevea, que me molesta, que me mira, que me somete, en fin. Entonces ya desde muy pequeños empezamos a tener estos contactos así. Hoy día con mayor razón en la vida actual, porque antes esto no se daba tanto, las mamás generalmente, no todas, pero se quedaban más bien al cuidado de los hijos. Pero hoy día las mujeres son súper independientes, casi todas trabajan, entonces una guagua pasa de la sala cuna al jardín y del jardín al colegio. O sea, ya desde muy bebé me estoy metiéndonos en un círculo vincular humano que es potente, no es menor. Son hartos seres independientes de la edad que tengas que están en contacto conmigo. Entonces, bueno, vamos escuchando a través de todo esto vincular estos toques, estos contactos, estos cariños, esta cosa de recibir y dar miradas, voces, todas esas cosas se internalizan profundamente en la infancia. O sea, no nos olvidemos que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, cuando estamos ahí en ese lugar bien simbiótico, donde nos empezamos a desarrollar, está recién empezándose a desarrollar de manera, no sé si correcta es la palabra, pero bien definida nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Y no nos olvidemos tampoco que nuestro sistema nervioso es la gran antena que tenemos. Entonces, independiente que yo esté dentro de la guata de mi mamá, yo ya estoy desarrollando mi sistema nervioso y ya tengo esa antena y yo puedo sentir y percibir a mi padre, que está afuera, afuera, digamos, del entorno que estoy creciendo, que es el vientre de mi madre, a mi padre, a mi abuelo que me habla, a mi abuela, a mi hermano chico que le toca la guata a mi mamá, que habla, a lo que le pasa a mi mamá todo el día, 24/7. Estoy en contacto con todas esas señales, con toda esa información, es muchísima. Entonces, claro, antiguamente se decía como no cachábamos nada cuando estábamos en el vientre, falso. Muchos de mis alumnos, incluidos varios que están acá, hacen terapia regresiva y saben todo lo que sale dentro de la experiencia del vientre materno. Ahí se alojan muchas raíces de cosas que nos acompañan después en la vida adulta. Es heavy en realidad todo lo que pasa ahí. Entonces, hay una cantidad de información que es gigantesca, monumental. Y nosotros, cuando estamos en el vientre, podemos sentir todas esas voces, todos esos contactos, los vínculos, etcétera, con la familia, etcétera, etcétera. Y estamos ahí en ese cubículo por 9 meses como mínimo, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, y nosotros captamos la energía del ambiente, porque nuestro sistema nervioso ya tiene la antena parada de captar cómo es el ambiente afuera. O sea, ya desde ahí estamos súper reprogramados. Entonces, esas antenitas funcionan traspasándonos información. Nosotros desde esa época ya percibimos, intuimos, absorbemos información. Entonces, claramente, en esa etapa de la vida, que ya lo vamos a ver,
Más o menos hasta los 14 años es la etapa más importante de nuestro desarrollo como seres vinculares, o sea, no es menor la cosa. Entonces, cuando yo salgo de la guata de mi mamá, lo primero que hago es encontrarme con ella. Es mi primer vínculo, es mi primer contacto físico, es el primer momento en donde yo recibo cariño, calor, piel, contacto, etcétera. Y según lo que yo reciba en ese momento, porque el impacto más grande de un ser humano es salir del vientre, eso ya es traumático en sí. Salir del vientre, donde estaba todo bien exquisito, temperatura exquisita, comida, nada que hacer, un hotel de lujo 24/7, independiente de lo que viviera mi mamá, porque a lo mejor si mi mamá pasaba estresada, obviamente es un ambiente lleno de cortisol, lleno de adrenalina, lleno de tensión y eso me va a afectar directamente. Pero más allá de las condiciones de mi madre, las condiciones del lugar en sí, en general, son estupendas, para crecer, tienen que ser así. Pero cuando yo salgo de esa burbuja, salgo al frío, a la luz, a gente extraña que me recibe, que está ahí, un pabellón, no hay nada más frío que nacer en un pabellón. Afortunadamente esto está un poco cambiando hoy día. Ponen hasta musicoterapia y cuestiones, suben la temperatura, etcétera. Bueno, cosas que antes no pasaban. Entonces, si yo no tengo ese primer vínculo, contacto físico, calor, etcétera, con mi madre, que hay muchos que no lo tienen, ya hay un desarrollo completamente distinto para ese ser humano, desde ese momento. Porque hay guaguas que nacen con asfixia y se van a la incubadora. O hay un problema de la mamá quedó inconsciente, entonces ya no me pueden poner en el pecho a mi mamá, me van a sacar y van a atender a mi mamá y a mí me va a tener una enfermera, digámoslo así. Todas esas cosas y detalles, partiendo desde ahí, ya empiezan a marcar nuestra historia. El libro que estaba con todas las hojas en blanco empieza a escribir una historia ahí, de cómo cuál fue mi llegada al mundo. Y la forma en que yo llegué al mundo va a determinar mucho mi tipo de comportamiento. Entonces está súper bueno entender la importancia que tiene eso. Ahora, ¿es necesario que todo el mundo se haga una regresión y vaya al vientre materno? No. Y lo digo como profesora de terapia regresiva. No, porque hay muchas otras cosas, otros caminos, otros métodos que no necesariamente implican volver de esa manera al vientre. Porque tu mente de hecho no se acuerda. Cuando una persona está en regresión, está abriendo la puerta del inconsciente y está teniendo información que está guardada y registrada. Pero ¿quién registra todo, 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 todo? El sistema nervioso y el sistema somático. Si tú trabajas con tu cuerpo a nivel somático, terapéutico, y trabajas con la memoria vincular, que no es la memoria de la mente, vas a poder sacar mucho de ahí, desprogramar mucho. De hecho, el retiro que varios de ustedes que están aquí van a ir, del próximo mes, que es el retiro, el encuentro, tiene parte de ese trabajo de meterse a los temas vinculares que están registrados a nivel somático y del sistema nervioso. Así que para los que van, tienen esa suerte de trabajarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que em, yo salgo de ese vientre y empiezo a poder captar más información. Cuando me miran, cuando me hablan, cuando soy niño, etcétera. Entonces hay mucha información que se recibe a través de esos cinco sentidos que nosotros tenemos, son estímulos que nosotros vamos guardando, pero resulta que hay experiencias que nos improntan, ¡pum!, como si nos marcaran, porque nos impactan. Es como si nos pegaran un timbre, por supuesto hay cosas positivas y hay cosas o muchísimas cosas que son dolorosas, hay de las dos, pero vamos recibiendo improntas como si nos pegaran timbres. Y cuando nosotros vivimos una experiencia dolorosa de la índole que sea, y eso nos marca profundamente, vamos a adquirir un patrón para poder defendernos en esa época de los 0 a los 14 años, que es la más relevante de todo esto. Vuelvo a insistir, paréntesis, comillas, anexo al documento, que también nos improntamos, nos podemos traumar
o podemos generar heridas en la adultez, ¿ya? Pero acá esta clase se trata de la infancia. Y esa época de los 0 a los 14 años es demasiado relevante, demasiado, demasiado relevante. Y ese patrón que vamos a adquirir para defendernos, lo vamos a automatizar, lo vamos a pasar a nivel inconsciente. ¿Y qué sucede con eso? Y esto es lo más importante de entender, que ese patrón inconsciente lo vamos a llevar a la adultez, pero en la adultez ya no funciona. Si eso es lo más, no sé si terrible es la palabra, pero esos patrones que adquirimos y que los llevamos grabados a fuego, o es un programa andante, lo ocupamos en la vida adulta, pero en la vida adulta ya no nos funcionan, ya no nos sirven, porque el entorno es distinto, la realidad es diferente, todo es distinto. Entonces, en la adultez ya no aplica, por lo menos de la misma manera no. Sin embargo, lo seguimos usando igual. ¿Y por qué? Porque es inconsciente. Entonces la gracia de todo esto, como siempre, es hacer consciente lo inconsciente para poder trabajarlo de una vez. ¿Y cuándo lo puedo trabajar? Recién cuando lo miro. Cuando lo miro lo puedo trabajar. Eso es pasar de inconsciente a consciente. Entonces, claro, en nuestra infancia se codifican muchas de estas estrategias que nos llevamos a la vida adulta, que como dije, las vamos a usar sobre todo para vínculos, para protegernos, para pertenecer, agradar, sobrevivir emocionalmente, etcétera. Y aquí entra la temática de las heridas de infancia, que ojo, a mí las 5 heridas de la infancia me parecen bastante acertadas dentro de un rango específico, dentro de cosas que se pueden rescatar de la psicología, porque hay otras cosas que son básicamente una aberración. Las cosas potentes que se pueden rescatar de la psicología, de las heridas de infancia, sirven para poder tener una estructura de cómo mirar algo, cuál es su nivel de ejecución, es decir, cómo opera en mí, y desde esa mirada, desde esa perspectiva, yo poder empezar a sanar. Claro que sí. Entonces, las heridas de la infancia son una de ellas porque efectivamente conglomeran las grandes experiencias dolorosas que puede tener un ser humano tan pequeño y que eso lo puede marcar para el resto de la vida. Como siempre y como todo, las heridas tienen distintos matices. Hay heridas superficiales y hay heridas profundas. Tal cual como cuando uno se hace una herida en la piel, en la rodilla, etcétera, me caí. A lo mejor tuve un raspón en la rodilla y en otro momento fue un corte profundo que requiere, no sé, 20 puntos. No es lo mismo, ¿cierto? Bueno, con las heridas de la infancia pasa muy parecido con este ejemplo, no con esta metáfora. Entonces, a veces puede ser un raspón, como digo, que te duele un rato, pero otras veces es una herida tan profunda que muchas veces se infecta, etcétera. Y si usamos la metáfora de la herida, eso hay que curarlo y requiere un tiempo y va a doler, porque si está infectada, ¿alguna vez le pasaron la mamá el algodoncito con el alcohol en la herida? Por la chita que dolía, ¿sí o no? Bueno, ahí lo vamos entendiendo mejor justamente con esa metáfora. A ver, ¿dónde está esta cosa? Se me cerró. Dame un segundo. Está muy loco esta cuestión. Cada vez me gusta menos Zoom. Pero bueno, es lo que hay. Compartir. Aquí está. Aparece y desaparece. Entonces, no existe verdadero proceso de transformación si no se ha hecho una revisión profunda de la infancia. Hay que entender qué fue lo que se instaló como patrón en esos años. En nuestra infancia se codifican muchas de las estrategias, porque son reales estrategias que usamos como adultos para vincularnos, protegernos, pertenecer, agradar y sobrevivir emocionalmente, que es lo que veníamos diciendo. Y aquí entran las temáticas de las heridas de la infancia y la sanación del niño interior. Comillas, sanación del niño interior. Que como ustedes saben, algunas de estas cositas se han puesto de moda, pero miremoslo desde la perspectiva profunda.
¿no es cierto? Y entendiendo además que lo que se generó como mandato está operando en mí, está corriendo ese programa. Tenemos que entender por qué. ¿Por qué hay un mandato que se está ejecutando? ¿Por qué tengo cierto comportamiento que repito? No basta solo con pillarlo. Ah, ya descubrí este comportamiento que repito. ¿Pero por qué? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el motivo? ¿De qué te defiende? Porque siempre un comportamiento que se repite te intenta defender de algo. ¿De qué te está intentando defender a nivel inconsciente? Entonces, hoy reaccionamos como reaccionamos por, por algo y buscamos lo que buscamos o evitamos lo que evitamos por algo. Esa es la gracia que hay que ir a descubrir. Entonces, como dije un poco al principio, la infancia es la etapa de más alta neuroplasticidad que existe, pero por lejos se me cerró esta cuestión. Ahí sí. La infancia es esta etapa de mayor neuroplasticidad que vamos a tener a lo largo de toda la vida. Desde el vientre hasta los 14 años es la etapa más relevante en relación a esto. Pero obviamente vamos de más a menos, no al revés. Más programables dentro del vientre. Y de a poquito eso va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar aproximadamente a los 14 años. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Los primeros años de vida son un periodo de profunda codificación neuronal. Entonces, las experiencias que uno vive se inscriben en el cuerpo, en lo somático, en la amígdala, es decir, en todo el sistema límbico, en todo el sistema que tiene que ver con las emociones, en el sistema nervioso autónomo y en todos los circuitos emocionales que son los que generan el estímulo y la respuesta. El estímulo y la respuesta. Entonces, todo lo que el niño vive es leído como información que el cerebro debe usar para construir una narrativa interna del mundo. Es que el cerebro tiene que hacer eso, es su labor. Va tomando nota y dice, ah, ya, esto es así, esto es así, esto es así, para poder ir creciendo a lo largo de la vida. Pero ¿qué es lo que se pregunta este sistema? ¿Estoy a salvo o no estoy a salvo? ¿El amor duele o sostiene? ¿Mi experiencia tiene valor o es una carga? ¿Puedo expresarme o es mejor callar? Todo tu sistema completo, todas esas cosas que están ahí, la amígdala, los somáticos, sistema nervioso, los circuitos emocionales, constantemente se andan preguntando esto, sobre todo en esa etapa hasta los 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la infancia se instala la base de nuestra autoimagen, es decir, cómo me veo a mí mismo. Nuestro modelo de apego se va a instalar en la infancia, eso sí o sí. Yo no voy a instalar un modelo de apego a los 25 años, no tengo cómo. Eso ya se instaló, ya viene contigo desde muy chico o muy chica. Nuestro registro emocional y nuestras respuestas automáticas. Y todo eso no se borra. Lo que sí sucede es que se camufla bajo roles de adultos. Y comprender esto es súper importante, es vital, porque no estamos recordando la infancia desde el intelecto, estamos reviviendo sus huellas desde las emociones. Por eso el abordaje terapéutico no puede quedarse sin explorar esta etapa de la vida. Es fundamental. Y miremoslo así, la infancia no es el pasado, es una programación que se reactiva. Cambiamos la manera de mirarlo. En el fondo, miremoslo de manera funcional. La infancia no sería el pasado, la infancia sería una programación que obtuve y que se reactiva en diferentes momentos de mi vida adulta. Entonces, muchos adultos no entienden por qué repiten vínculos que les dañan o no entienden por qué se sabotean.
cuando algo bueno empieza a aparecer? ¿O por qué explotan emocionalmente frente a lo más mínimo? Hay que comprender que gran parte de lo que hoy día nos rige no fue elegido conscientemente. Son reacciones que vienen de un niño o de una niña que en algún momento tuvo que defenderse de algo, protegerse, cerrar el corazón, desconectarse o volverse el mejor en algo para poder ser mirado, visto, tomado en cuenta, pescado. Y desde la mirada terapéutica profunda, explorar la infancia es un camino para actualizar el sistema interno. Miren qué interesante esto. Desde la mirada terapéutica profunda, es decir, terapia al mismo tiempo que crecimiento personal, porque ya hemos hablado que van de la mano, si lo hago desde esa mirada consciente y voy a explorar la infancia desde ahí, no desde la programación desesperada de que tengo que ir a revisar mi infancia para sanarme de algo, no, sino que de una exploración como casi de autoconocimiento y de entendimiento superior. Explorar la infancia es un camino para actualizar el sistema interno, para decirle al cuerpo, a lo somático, al sistema nervioso, a la emoción, que hoy día sí hay recursos, que hoy día sí hay otra opción. Por eso, más que, comillas, rescatar al niño interior, se trata de escuchar lo que ese niño o niña sintió, creyó y necesitó. Y de asumir como adulto la responsabilidad de tomar esa historia y transformarla. Porque como ya dicen y repiten mucho por ahí, ¿no es cierto? No eres lo que te pasó. Pero sí estás programado con lo que te pasó. Y cuando te programas a tal nivel, con tanta fuerza, tú crees identitariamente que eres lo que te pasó. Pero no es así. Entonces, la premisa de esto es que lo que no se revisa, se repite. Entonces, las heridas no son lo que pasó, sino lo que quedó grabado adentro. Y lo más potente es que esas heridas generaron estrategias de adaptación que siguen operando hoy día en nuestra vida adulta. Estrategias de adaptación. ¿Y por qué existen las estrategias de adaptación? Como siempre digo, como varios de ustedes vinieron a mi taller Heridas de la Infancia. Y siempre lo dije, un niño o adolescente, ya, pongámonos en esta premisa, desde el vientre hasta los 14 años. Un niño no se puede ir. Un niño que a los 6 años es violentado constantemente, no va a decir, ay, voy a hacer mi maleta y me voy. O a los 8, o a los 9, o a los 10, a los 11, a los 12. Un niño no se puede ir. Y aunque eso es cierto, aún así hay adolescentes o preadolescentes que a los 12, 13 años se escapan de sus hogares. Lo hemos visto en muchas historias. El Sename está lleno de esos niños. Y la cosa es tan, 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 tan insostenible dentro del hogar que la única salida que ven es que prefieren casi vivir en la calle que vivir en esa casa. Y se escapan. Esos son casos extremos, obviamente, y son porcentajes más chicos. Pero en general, todos nosotros, cosas que hemos vivido en la infancia, no nos podíamos ir. Cuando nos pegaban, nos castigaban, nos retaban, no nos pescaban, y la lista es larga. Pero esa es la premisa de por qué nosotros generamos estas estrategias de adaptación. Porque como no nos podemos ir, tenemos que buscar una manera de adaptarnos a ese entorno que estamos viviendo o a ese tipo de experiencias que estamos viviendo. ¿Ya? Y aquí están las heridas que hoy día son famosísimas, heridas de la infancia, nombradas, ¿no es cierto? Y yo en forma muy resumida puse un patrón.
que se relaciona con cada una. Las heridas de abandono generan patrón de dependencia afectiva o autosuficiencia extrema. Dependo demasiado de otro ser humano adulto o soy demasiado autosuficiente y nunca puedo pedir ayuda. Estoy en cualquiera de los dos polos. La herida de rechazo genera un patrón de invisibilidad, complacencia o aislamiento. Quiero pasar piola, que nadie me vea, que nadie me pesque, que como que casi no estoy, no existo. O para que no me rechacen, genero complacencia con los demás. Complazco todo lo que quieres, lo que me pides, lo que necesitas y cedo hasta dejar de ser yo. Que eso obviamente a cualquier ser humano lo revienta por dentro. Nadie puede sostener eso, nadie. Pero hay mucha gente que lo hace por miedo a ser rechazado. Tal herida de humillación que genera un patrón de culpa. Todo es mi culpa, todo es mi culpa. Esto lo generé yo fui. También de autoexigencia o sacrificio excesivo. Soy demasiado exigente conmigo mismo, casi como que tengo que llegar a la perfección. Obviamente, pues si cuando chico me humillaron por, no sé, los defectos, por las cosas que no tenía trabajadas, lo que no me salía bien, entonces hoy día todo me tiene que salir bien, po. Y también ocurre eso del sacrificio excesivo, que en el fondo yo soy el último de la lista, po. Primero los demás, después al final yo. Después está la herida de traición, que genera un patrón de control. Quiero controlar constantemente. Esa es un nivel de tensión que se vive como patrón gigantesco, porque trato de controlar no solamente las situaciones, sino que las personas que me rodean. Y vivo tremendamente desconfiado. Un patrón muy común, por ejemplo, son los celos. Las personas celópatas tienen heridas de traición, porque siempre voy a andar viendo el punto negativo en ti. A ver, ¿cuándo me voy a cagar? ¿Cuándo me voy a joder? ¿Cuándo me voy a traicionar? Y la herida de injusticia genera un patrón de rigidez, perfeccionismo o tremendamente frío emocionalmente. Esas personas que son súper, ultra, mega frías. Bueno, hay un patrón de injusticia instalado que se vivió sí o sí en la infancia. Entonces el abordaje aquí no es andar poniendo etiquetas, que es lo que yo siempre les digo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la etiqueta? No, tú eres apego ansioso, tú eres herida de injusticia, tú eres esto, tú eres lo otro. Es identificar con honestidad cuál de estas heridas me condiciona más, porque probablemente tengamos más de una, y cuál fue la estrategia protectora que yo adopté, que probablemente sea más de una. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque en esa estrategia, la que hoy sostiene mis relaciones, mis elecciones y mis límites. Esa es la estrategia que está sosteniendo el tipo de relaciones que yo tengo, el tipo de elecciones que yo hago, las mentiras que me cuento y los límites que no pongo o que excesivamente pongo. Y aunque esas estrategias fueron súper necesarias en algún momento, hoy día la mayoría de ellas no sirven, porque hoy nos alejan de lo que queremos nosotros realmente como adultos. Por eso la clave no es sanar la herida directamente. Da lo mismo la herida, el nombre que tenga, da igual, en serio que da igual. Lo importante es desactivar el patrón protector. Punto. Listo, ahí le hice un taller de heridas de la infancia. Fin. Fin. Lo más importante es desactivar el patrón protector. Esa es la clave, sí, con mayúscula. Cuestionarlo y crear nuevas respuestas. ¿Y cómo se crean nuevas respuestas? Con nuevos hábitos.
dándome cuenta de mí mismo, pillarme a mí mismo, lo que siempre repito, ser el detective de mí mismo, etcétera. Y aquí nos metemos a un escenario que es bien potente, que es el tema de los septenios. Y vamos a hacer un puente entre lo biográfico y lo energético. Y aquí es donde yo les quiero compartir esta información que les decía la semana pasada, antes de que se tuviera que suspender la clase. No sé en realidad, pero espero. Yo creo que esto les va a volar la cabeza, porque es heavy darnos cuenta cómo diferentes, incluso culturas ancestrales, ven y tienen una mirada igual, con distinto nombre, de las distintas etapas y de los septenios. Siempre han estado presentes en la historia. Y esto ya llega a ser muy místico incluso. Entonces, ahora les voy a compartir esa información, que es interesantísima. Fíjense en esto, a lo largo de la historia, distintas culturas, desde Oriente hasta los pueblos originarios de América, cáchense, toda la vuelta entera, han coincidido en una idea profunda. ¿En qué han coincidido? En que la vida humana se desarrolla en ciclos de 7 años, donde cada etapa encierra aprendizajes y desafíos específicos. Cada etapa. Esto es muy fuerte, se ve mucho cuando hablamos temática de los chakras. Los chakras, aparte de ser información, ¿no es cierto? Primer chakra, segundo, tercero, hasta el 7, cada uno además se relaciona con una etapa de la vida y es muy interesante mirarlo desde ahí. Pero más allá de eso, nos traen información. La numerología también nos muestra esto. Y muchas otras cosas más, incluso parte de la psicología. Entonces, puede parecer casual, pero ya cuando diferentes tradiciones y además tan distintas entre ellas llegan a la misma comprensión, o sea, claramente deja de ser un mito y se convierte en sabiduría ancestral, pura y dura. No podemos obviar que distintas culturas tan distintas, todas coinciden en que la vida humana se desarrolla en ciclos de 7 años. Entonces, entender los septenios no es una curiosidad esotérica, es comprender los ritmos naturales del alma, del cuerpo, de la vida en sí misma. Cada ciclo marca un cambio en la conciencia, en la biología, en la energía y en la manera que nos vinculamos con la vida. De hecho, la astrología tiene una mirada muy potente de esto, del tema de los septenios, y para la astrología, uno de los momentos más importantes de la vida humana ocurre a los 28 años. Empieza a pasar a los 27 y puede durar hasta los 29-30. En ese periodo exacto, para decirlo de manera corta y simple, la vida se te pone de cabeza. Todo te cambia de manera radical, pero radical con ganas. Entonces, los que ya pasaron por esa etapa, entre los 27 y los 30, pónganse a pensar, ¿qué les pasó? Y los que tienen ahora entre 27 y 30, ¿cómo vamos? Kila, Mamaranta. ¿Confirmamos o no confirmamos que la vida se pone de cabeza y todo cambia? Entonces, bueno, ahí tenemos otra cosita, ¿no es cierto?, que aporta la astrología desde esta mirada. Y ese hito importante en la vida del ser humano, que es único, que nosotros los astrólogos le llamamos con mucho cariño el Saturnazo. Eso se vuelve a repetir de una manera muy, muy, muy power a los 54. Más o menos en ese periodo ocurre de nuevo algo que irrumpe la vida adulta en este caso. Bueno, entonces, explorar estas etapas desde diferentes miradas nos permite reconocer que la evolución humana no es lineal.
sino espiral, y que todo lo vivido en los primeros años sigue latiendo en el adulto que somos hoy día. Vamos a verlo por estas distintas visiones, pero momento, se me quedó pegada esta cuestión. Espérenme un cachito. Mm, mm. ¿Me ven? Sí, te escuchas Ya. bien, te vemos. Ok, que acá yo tengo todo pegado. Espérenme un poco. Mm. Voy a cerrar esto. Paciencia, paciencia. Acá está Zoom. Ahí parece, a ver. Ay, ahí sí. Aleluya. Ya. Ya. Tenemos la visión vedántica o hindú, que es lo que les decía al principio, que está como un poquito más relacionada con el tema de los chakras. En la tradición vedántica, el desarrollo humano se comprende como un proceso de ascenso de la energía vital que se llama Kundalini. Y ese ascenso de la energía es a través de los siete chakras, partiendo desde el primero, donde está esa energía, y empieza a subir, a subir, a subir, y en el fondo sale por el séptimo y explota la energía. Eso es lo que comúnmente en India se le llama la iluminación. Entonces, son centros de conciencia que reflejan los distintos niveles de evolución del alma que está encarnada, desde la visión vedántica. Y cada etapa de la vida está asociada a un chakra y representa un aprendizaje esencial en la expansión de la conciencia. Ellos lo dicen así. Dicen que de los 0 a los 7 años, nosotros estamos en el primer chakra, Muladhara, chakra raíz. El alma encarna en la materia. La prioridad es la seguridad, la confianza en la vida, el cuerpo y la presencia física de la madre o la figura que te cuida. Y el prana, que en el fondo es la energía vital, se asienta en el cuerpo y se aprende a estar aquí. Toda herida de esta etapa desconecta la energía de la tierra, generando adultos ansiosos, mentales y desconectados del cuerpo. Eso de los 0 a los 7, ¿vale? Cáchense la mirada, la bola que se van, po. Y la misma visión vedántica, la hindú, dice que en la siguiente etapa, que es de los 7 a los 14, se despierta el movimiento interno. Aquí ellos lo conectan con el segundo chakra, que es Swadhisthana, o el chakra sacro, también se le conoce como chakra sexual. Se despierta el movimiento interno, el deseo, el juego, la creatividad, la conexión con otros pares. Esta es la etapa del otro como espejo, donde ya empiezo a mirar para el lado, ¿no es cierto? A esa personita que me gusta, que me llama la atención desde chico, a los 7, a los 8 y con mayor razón a los, no sé, a los 13, a los 14, ¿cierto? Y si el entorno castiga esta espontaneidad, el niño reprime su energía vital y la reemplaza por complacencia o desconexión emocional. ¿Cuántas veces las madres o los padres han visto masturbarse a sus hijos y los retan? Como que casi como no seas cochino, eso no se hace.
Estamos en el fondo bloqueando una energía que es natural. Los cabros de los 7 a los 14 son súper creativos. Creativos, creativos, creativos. A veces al extremo creativos. Y muchas veces te anulan esa creatividad. Las personas adultas, me refiero, ¿no? Y si eso pasa, hay una desconexión de la energía. No es menor. Y voy a transformar eso después en complacencia y desconexión emocional. Porque las emociones parten del segundo chakra. Se manifiestan en el tercero, pero parten en el segundo. Fíjense en otra visión totalmente distinta. Tenemos la visión antroposófica de Rudolf Steiner. Este caballero, que hoy día es muy conocido por la pedagogía Waldorf, que todo esto está inspirado en la antroposofía, toma los septenios como clave del desarrollo del alma humana y él dice que no los ve como etapas biológicas, sino como procesos anímicos espirituales. Esta visión de este caballero, que es más la visión antroposófica, dice que de los 0 a los 7 años están en la etapa del cuerpo físico. El alma se ancla en el cuerpo. Hay aprendizaje por imitación. El niño absorbe el entorno como una esponja. El adulto debe proteger el campo sensorial y emocional del niño, porque todo lo que vive forma su cuerpo etérico. Y la tarea espiritual de esta etapa es confiar en la vida, generar raíces y corporeidad, es decir, conexión con lo somático y el cuerpo. Interesante. Volvamos atrás. La visión hindú que decía de los 0 a los 7 que era la etapa de la materia, de la seguridad, de la confianza, del cuerpo, la presencia física, del estar aquí, del enraizarse. ¿Es lo mismo dicho en otras palabras? Exactamente lo mismo. Y la visión antroposófica pone la etapa de los 7 a los 14 como la etapa del cuerpo etérico o desarrollo del sentimiento. Dicho en otras palabras, las emociones, ¿cierto? Se despierta la sensibilidad estética, es decir, es cuando empiezo a mirar para el lado, te encuentro bonita, te encuentro bonito. El sentido de la belleza, la relación con la autoridad y los pares, con los otros de mi edad. Empiezo a comunicarme y a relacionarme con otros de mi edad. Es cuando el niño comienza a pensar con imágenes y emociones. Y la tarea espiritual, según la antroposofía en esta etapa, es armonizar deseo y sentimiento, comenzar a amar el mundo. Otra vez sale el deseo, que en la visión hindú tiene que ver con la sexualidad, con la creatividad, etcétera. Vuelve a decir lo mismo, pero con otras palabras. Y además, Steiner consideraba que cada septenio es la encarnación progresiva del alma en la materia. Por eso, lo que no se desarrolla en los primeros 2 septenios deja vacíos que más tarde se van a expresar como rigidez emocional, exceso de control o desarraigo espiritual. Vámonos a otra visión, otra vez totalmente distinta, la visión chamánica y andina. En las tradiciones andinas y amazónicas, como las Quero, por ejemplo, el desarrollo humano se ve como un proceso de vinculación energética con la Pachamama y el Ayú, que es la comunidad. Ellos dicen que de los 0 a los 7 años, a esta etapa le llaman raíz del alma. El niño se considera todavía que está en el mundo espiritual. Los ancianos dicen que en esos años el alma aún no termina de aterrizar. Me suena a enraizar, me suena a antroposofía, me suena a hinduismo. Estamos diciendo lo mismo. Se cultiva la dulzura, el calor, el abrazo y el contacto con la tierra. En términos de psicología, estamos hablando de los vínculos con los padres, que me abracen, me den besos, me quieran, me den comida, me den juguetes. En el fondo, eso es.
El niño debe aprender a confiar en los elementos. Cualquier falta de contención en esta etapa es vista como una ruptura del hilo con la madre tierra. Y la misma visión chamánica dice que de los 7 a los 14 se le llama el puente de la reciprocidad. Aquí el niño empieza a reconocerse como parte del grupo. Otra vez empieza a conectar con sus pares, ¿cierto? Con la comunidad, con el allá afuera, a ofrecer algo a la comunidad. Se inicia el aprendizaje del equilibrio entre dar y recibir. Si este equilibrio no se cultiva, el adulto se vuelve excesivamente complaciente o egoísta, incapaz de sostener vínculos nutritivos. Esto ya lo habíamos escuchado en las otras versiones, ¿cierto? Qué interesante. Vámonos a otra visión, a otro lado del mundo, la visión griega, las etapas del alma según Pitágoras y Platón. Los antiguos griegos hablaban de hebdomades, etapas de 7 años, un concepto pitagórico que luego retoma Hipócrates para poder describir todo lo que significa la evolución humana. ¿Qué dice la versión griega? Dice que de los 0 a los 7 años es una etapa que se llama dominio de la naturaleza. El alma se une al cuerpo. Es el tiempo de la formación vital gobernado por la madre y el entorno físico. Otra vez hablamos de la raíz, el entorno físico, el cuerpo. La meta es el arraigo en la materia y el despertar de los sentidos. De los 7 a los 14 ocurre el dominio del alma sensible. Se despiertan las emociones, la moral, el deseo de aprender. Los griegos consideraban esta etapa como un inicio del alma social, donde el niño empieza a participar en la polis o comunidad. Si no se integra bien, el adulto será emocionalmente inmaduro o dependiente del juicio ajeno. Cacha, lo decían hace un montón de años atrás. Y tenemos la visión budista tibetana, que no es lo mismo que la hinduista Vedanta. En el budismo tibetano se considera que la conciencia reencarna gradualmente y los primeros años son esenciales para la integración del continuum de la conciencia. La visión budista tibetana dice que de los 0 a los 7 vivimos la encarnación del karma familiar. Se asimilan los patrones del linaje. La práctica es cultivar la presencia amorosa para que el alma no se disocie. Otra vez estamos hablando de enraizamiento, de cuerpo. Y dice que todo trauma temprano es entendido como una fragmentación del samskara. Es decir, hay una tendencia kármica. Y nosotros ya hemos hablado de la fragmentación, ¿se acuerdan? Como método de poder enfrentar ciertas cosas. Bueno, aquí lo mencionan de otra manera. Y los budistas dicen que de los 7 a los 14 años se da algo que se llama apertura del deseo y del dharma personal. La conciencia empieza a orientarse hacia su propósito. Los monjes tibetanos dicen que a esa edad el alma empieza a recordar su camino. Si el entorno apaga la curiosidad, visto desde otras culturas, creatividad, por ejemplo, o se castiga el deseo, sexualidad, genitalidad, el adulto crecerá desconectado de su misión o viviendo en culpa por desear. Y ya, así como para seguir subrayando, están vueltos locos ya, porque ya es como too much, tantas versiones de lo mismo. Tenemos la visión egipcia. En el libro de los muertos y las escuelas de misterios de la Heliópolis consideraban que el alma tenía 7 niveles de desarrollo y los dos primeros estaban asociados al Ka, que es la energía vital, y al Ba, que es el alma emocional.
La visión egipcia dice que de los 0 a los 7 años se forma el Ka, que es la energía vital. La madre y el entorno alimentan el Ka a través del contacto, el ritmo y la nutrición emocional. Una infancia sin afecto se traduce en adultos sin fuerza vital o sin magnetismo interior. De los 7 a los 14 ocurre el despertar del Ba o el alma emocional, que significa que el niño empieza a sentir la dualidad, es decir, el otro, el par, el yin y el yang, y a formar su identidad emocional. Si no hay guía o ritos de paso, queda atrapado en una emocionalidad sin dirección que en la adultez se traduce en un apego o confusión afectiva. Impresionante. Y la visión astrológica, que un poco ya la mencioné, la astrología evolutiva comprende los septenios como etapas de despliegue del alma en la materia. Cada ciclo de 7 años está regido por un planeta que representa un principio de conciencia que el ser humano debe integrar. De los 0 a los 7 años, las personas están en su etapa lunar, es decir, aprender a existir. El alma encarna y necesita sentirse segura, nutrida, acogida. La luna representa la base emocional, el apego, la sensación de pertenencia, confianza en la vida. Durante este ciclo se forma la memoria afectiva más profunda, cómo se nos sostuvo, cómo se nos cuidó, cómo se nos miró. Si el entorno fue contenedor, el adulto va a poder habitar su cuerpo con confianza. Si fue caótico o ausente, va a buscar seguridad afuera, repitiendo vínculos donde va a intentar reparar esa nutrición que no recibió. Y de los 7 a los 14 estamos viviendo bajo la energía de Mercurio, que es aprender a comunicar y vincular. El alma despierta su mente, su curiosidad y su necesidad de expresión. Mercurio simboliza el pensamiento, la palabra, el intercambio y la manera de construir puentes con el mundo. En esta etapa el niño comienza a pensar por sí mismo, a explorar la relación con los pares y a buscar reconocimiento a través del lenguaje y la interacción. Si fue escuchado y valorado, va a desarrollar confianza en su voz y flexibilidad mental. Si fue juzgado o silenciado, va a aprender a callarse o a adaptarse, o, en su defecto, a racionalizar su mundo emocional para no ser herido. Es decir, va a evitar sentir y conectar con las emociones. O sea, 7 visiones que hablan de exactamente lo mismo de estas dos etapas de la vida. Resumen, el primer septenio de los 0 a los 7, aquí se forma la seguridad básica. El niño necesita contacto físico, mirada, voz amorosa, alimento, refugio, cuidado constante. Nuestra supervivencia depende del interés de otro. Esto puede derivar en ansiedad, desconfianza, necesidad de control o un sistema nervioso hiperalerta. En el fondo, se generan carencias emocionales que se llevan a la adultez. De los 7 a los 14, que es el segundo septenio, en resumen, la mente toma protagonismo y va a empezar a desplazar lentamente a la emoción, porque aquí el niño empieza a socializar, a conocer al otro, a descubrir su individualidad, su creatividad, su mundo emocional y su expresión sexual temprana. Es el inicio del vínculo con los pares, el juego de pertenecer o quedar afuera, la aparición del bullying o el sentirse raro, diferente, inadecuado. Si esta etapa se vive con juicio o represión, el adulto puede desarrollar vergüenza, miedo a mostrarse, represión del deseo o dificultad para establecer límites sanos en lo afectivo. O sea, ¿es relevante estas dos etapas de la vida? Demasiado, demasiado relevante. Estas dos etapas no solo son formativas, son
la raíz energética y emocional sobre la que se edifica la personalidad adulta. Por eso no basta con mirar las heridas de la infancia. Hay que entender qué etapas quedaron incompletas, qué funciones no se desarrollaron plenamente y cómo recuperar esas partes desde el presente, ahora, desde el adulto. No desde lo que pasó, no desde el niño, no desde el pasado. No desde la historia en el fondo. Ah, antes de ejercicios terapéuticos. A ver si esta cuestión me deja. Déjenme ver si lo encuentro un momentito, que les quiero contar una historia. A ver si lo tengo por acá. Y aquí está. Ya me metí un chat a buscar un mensaje. Les voy a contar una historia. Hace un tiempo atrás, yo tenía una acompañada, no voy a decir el nombre, obviamente, da lo mismo, pero básicamente es una persona adulta, mujer. En ese entonces tenía como 45 años más o menos. Entonces viene a terapia conmigo porque dice que necesito trabajar algunas cosas. Entonces yo le pregunto, perfecto. Entonces viene a terapia conmigo porque dices que quieres trabajar algo. ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Eh, es que la vida ya la encuentra muy plana, me dice, que no lo está pasando bien, que tiene un nivel de ansiedad importante y que incluso ella se acelera para hablar algunas veces. Yo en esa primera entrevista, en esa primera sesión, me acuerdo perfecto que estaba haciéndole preguntas, la típica, muchas, muchas, muchas preguntas, entrevista inicial, y ella me hablaba, pero como metralleta, así, sin parar, sin parar. Esas típicas personas que hablan y no paran, ya. De esos acompañados que se sientan y te hablan y te hablan y te hablan y vomitan y vomitan y vomitan, ya, así. Todo acelerado, todo acelerado. Yo me acuerdo la primera vez, de hecho, que ella vino a esa sesión se sentó y me dijo, ya, qué nervio, venir a terapia, yo nunca he hecho terapia, yo nunca he estado en algo así, qué nervio, qué nervio, qué nervio. Y me hablaba y me hablaba y me hablaba y se movía el cuerpo así, pero impresionante, se movía todo el rato así como, uy, qué nervio, se agarraba el pelo, así. Una persona demasiado inquieta, todo esto por Zoom, pero en la cámara mostraba obviamente todo eso, po. Entonces yo le digo, ya, pero bien, pero da lo mismo que nunca hayas tenido la experiencia, lo importante es que tomaste la decisión de hacer terapia y bla, bla, bla. Entonces sacó un cigarro, ella estaba en la terraza con el teléfono puesto por ahí, ¿no es cierto?, para hacer la sesión por Zoom. Y se pone a fumar, po, en la terraza. Y yo le hablaba, le explicaba de qué se trataba. Y ella, así, pero histérica, con ese nervio de que apagaba un cigarro un minuto y prendía otro. Apagaba el cigarro, un minuto y prendía el otro. Yo la miraba y impactante. O sea, tengan en consideración que una sesión duró una hora. Se habrá fumado por lo menos unos 7 cigarros. Fácil, en esa hora. Eso ya para mí era como casi anotadísimo, así con destacador en la hoja del paciente. Así como, obviamente hay un comportamiento ahí que denota algo muy fuerte, pues. Entonces había un nivel de ansiedad altísimo. Además de eso, tenía problemas para dormir, insomnio, las emociones a flor de piel, etcétera. Entonces, cuando yo voy indagando en su vida, yo le digo, cuéntame qué es lo que más te preocupa hoy, en este momento, qué es lo que te gustaría trabajar. Y me dice, mi objetivo de trabajo, uno de los más importantes, es dejar de ser tan reactiva. Yo tengo problemas con la rabia, con la ira. Puedo estar trabajando en el colegio, porque trabajaba en un colegio, y de repente se me cruza alguien y lo mando a la chucha, me dice. O en la casa lo mismo, o en la calle, un vecino, donde sea, soy muy reactiva. Yo veía ese nivel de ansiedad, me estaba dando este dato de la reactividad y dije, acá hay un patrón que viene sí o sí de atrás, así, pero mal. Entonces ya lo digo yo, perfecto, ningún problema, me dice,
Sí, de repente me enojo y creo que soy así como súper cascarrabia, soy de mecha corta. Ya, perfecto, le decía yo. Y aparte de tu ansiedad, problema con la rabia, ¿qué más? Cuéntame de ti. Y me dice, mira, yo cuando era adolescente tuve anorexia y bulimia, las dos cosas. Vomitaba mucho porque quería ser más flaca. Me dieron de alta con los años y yo le digo, ah, ¿y está superado? Me dice, sí, está superado, pero al día de hoy todavía vomito a veces. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Está superado o no está superado? Me dice que sí. Y me dice, es que claro, no me pasa como en esa época de la adolescencia, pero sí, ahora lo hago así como muy una vez a las mil. Ya le digo yo, no sabría decirte cada cuánto tiempo, pero de vez en cuando vomito. Todavía me meto al baño y vomito y yo dije, ah, ok, perfecto. Yo anotaba, anotaba, anotaba. Y voy a la pregunta clave. ¿Y tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Y me dice, hermosa, grandiosa. Creo que ha sido la mejor etapa de mi vida por lejos, así, pero con énfasis, po. Imagínense con esta ansiedad, con toda esta cosa que ella tenía, con esta intensidad de mujer. Y me dice, no, grandiosa, excelente, la mejor etapa de mi vida. Y yo, ya, así como internamente, te imagínense al terapeuta recibiendo todo esto, como atando cabos, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, decía yo internamente. Y yo le digo, ya, pero cuéntame un poquito más, ¿con quién vivías? Me dice, con mi abuela. Yo le digo, ¿y tus papás? O sea, sí, también vivía con mis papás, pero mis papás vivían en la casa de atrás, porque ellos no estaban en todo el día, trabajaban, hacían cosas, entonces yo estaba todo el día con mi abuela. Pero mi abuela era lo máximo, me regaloneaba, me hacía comida, bla, 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 todo hermoso, todo maravilloso. Y dije, ya, aquí hay una cosa al tiro detectada. Nunca estaba constantemente viviendo con la abuela, no vivía con los papás. Mismo terreno, dos casas, da lo mismo, pero no vivía no habitaba la casa con sus padres, vivía con su abuela, ¿ya? Entonces yo sigo indagando y le digo, cuéntame más de tu infancia. Y me dice, no, es que extraordinario, yo era súper querida, tenía todos los juguetes que yo quería, me los compraban, jugaba en la calle con mis amigos, con mis primos, tuve una infancia súper feliz. Y yo le digo, ¿hay algo difícil que te haya tocado vivir en la infancia? No me dice, completamente segura, segurísima, así. Ya, ok, seguimos avanzando, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron las sesiones. Yo me quedé obviamente con esta información grabada, anotada y que obviamente no me cuajaba por ninguna parte, pero la tenía ahí en stand-by porque yo sabía que algo tenía que pasar en algún momento. Entonces seguimos avanzando con las sesiones y yo seguí indagando en cosas y la veía súper dura, como que ella no se entregaba desde la vulnerabilidad, desde las emociones, siempre en el fondo qué es lo que estaba pasando técnicamente, su alarma encendida, su amígdala cerebral así como, ¿dónde me van a atacar? ¿Dónde me van a atacar? Ella como que estaba siempre así, siempre a la defensiva. Después me empieza a contar que tuvo dos relaciones de pareja, que son los padres de las dos hijas que tiene, y eran maltratadores. Uno la maltrató físicamente a golpes y otro psicológicamente y verbalmente. Relaciones súper tóxicas. Y tenía tendencia a tener conflictos además con los vecinos, no toda una vida caótica. Entonces cuando yo empiezo a indagar más, me empieza a contar que su mamá no era tan cariñosa, que nunca la tocaba, nunca la hablaba, nunca le hacía cariño, le compraba algunas cosas, regalos, juguetes, pero nunca le hacía cariño. Su abuela, que era la persona con la que vivía, era como su figura materna. Y le hacía cariño, tampoco le hacía cariño, pero le hacía comidas ricas, la regaloneaba como en ese estilo. Entonces yo al tiro procesando, no hay toque, no hay corporalidad, no hay cariño a nivel somático, no hay construcción corporal. La mamá no le hacía cariño, la abuela no le hacía cariño. Todos la regaloneaban de otras maneras. Juguetes, comida, alarma ahí entre medio, comida. Y ella tenía trastorno alimenticio, no se olviden. Anorexia, bulimia. Bueno, por ahí un paréntesis. Entonces, no, sí, mi abuela no, nunca me abrazaba, no era de los besos, pero me regaloneaba. ¿Cómo te regaloneaba? Con comidas que me gustaban. Comida, 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 comida. Le digo, ya, ¿y tu papá? No, mi papá era otra cosa. Mi papá era súper cariñoso, me daba besos, abrazos, jugaba conmigo. Y yo le digo, ¿y qué pasó después?
es que mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos como 10 años. Entonces el papá se va de la casa, la mamá se queda a vivir en la casa de atrás y la única en el fondo, la única figura de afecto real que tenía, de contacto, de vínculo, de piel, de figura de apego, era su papá, po, porque era el único que la tocaba, que jugaba con ella, que le hacía cariño, que le daba besos. Y se fue. Se fue porque se separaron. Pero ella decía que siempre igual la iba a ver seguido y también habían abrazos, besos, cariño, jugueteo, bla, bla, bla. Ella tenía contacto súper seguido con su papá y su papá seguía siendo cariñoso, súper bien. Pero resulta que cuando ella tenía 12 años, el papá se murió. Y para ella, obviamente, fue un duelo horrible. Y ahí en esa misma sesión yo le pregunto, ¿y a qué edad empezó tu bulimia y tu anorexia? Me dice a los 13. Ok. A los 13 años desarrolla la bulimia y la anorexia. Entonces yo intentaba tratar de unir todos los cabos sueltos, de cómo una cosa podría haber repercutido con la otra, y yo se lo decía y ella nada. Cerraba emocionalmente, solo nervios, fumaba en las sesiones, se movía, así como histérica. Ya, ¿me entienden la idea? Entonces se me ocurrió hacer algo diferente. Como ya llevamos varias sesiones y no había apertura, no había vulnerabilidad de su parte, se me ocurrió mandarle un mensaje. Le dije, mira, te voy a dar una tarea que a lo mejor va a ser rara. Después de que cortemos esta sesión, yo te voy a mandar un mensaje, un texto que quiero que lo leas. Pero quiero que lo leas con tiempo, quiero que lo vayas como, ¿cómo es la palabra? Internalizando. Y después me digas qué opinas de lo que yo te mandé con ese texto y bla, bla, bla. Y les quiero leer ese texto que yo le mandé. Lo tengo acá porque me fui al chat con ella. No es tan corto, pero quiero que lo escuchen con atención por la historia que les conté. Porque esto es relevante para aprender en el fondo el enlace terapéutico. Le puse. Quiero que leas esto con calma, sin prisa y sin ningún tipo de juicio. No es un diagnóstico, más bien es un espejo para que empieces a ver con claridad la historia que habita dentro de ti. Aunque creciste rodeada de personas importantes, tu sistema nervioso no tuvo desde el principio una experiencia constante de contacto afectivo, y eso es fundamental en un niño. Dormías con tu abuela, que fue tu figura más significativa, pero ella no era de piel, no era de abrazos, ni besos ni caricias. Tampoco era un sostén emocional. Tu mamá tampoco lo fue. La forma en que tu abuela expresaba cariño era a través de los detalles y sobre todo con la comida. Eso significa que desde muy temprano el amor en tu mundo de niño no se sintió en el cuerpo, llegó de maneras prácticas y menos emocionales, como la comida. Aprendiste que el amor se trabajaba a través de la comida. La excepción a todo esto fue tu papá. Él sí te dio amor cálido en el cuerpo. Reconocías tú eso como un hogar. Te abrazaba, te decía te amo, te hacía sentir elegida, te daba besos y todo lo demás. Pero a los 12 años ese vínculo se rompió de golpe con su muerte. Y cuando una niña pierde así la única fuente estable de afecto profundo que conocía, su mundo interno cambia violentamente. No se trata solo de tristeza, es un terremoto en el sistema nervioso. El cuerpo aprende, el cuerpo aprende que lo que ama puede desaparecer de un día para otro, que la seguridad no es para siempre y que necesitar puede doler demasiado. Y desde entonces, sin que tú lo decidas, tu organismo empezó a organizarse en torno al principio. No quieres volver a sentir un dolor así. Esa huella no se borra con la razón o con la mente. Vive en tu cuerpo y el cuerpo empieza a buscar formas de no volver a sentir algo tan devastador. Ahí es donde aparecen muchas de las conductas que hoy te acompañan. Solo un año después de la muerte de tu padre empezaste con anorexia y bulimia. En la superficie parecía un tema de peso, por querer estar más flaca, pero en lo profundo era tu forma de recuperar el control en un mundo que se había vuelto impredecible. Controlar lo que entraba y salía de tu cuerpo fue una manera inconsciente de decir, si no puedo controlar quién se va, al menos puedo controlar qué entra.
y la comida se convirtió en el lenguaje perfecto para expresar todo lo que no podías decir. Comer era buscar amor, vomitar era expulsar dolor. No comer era tu manera de negar la necesidad de afecto. La comida no fue solamente un alimento, fue un vínculo, fue consuelo, fue supervivencia. La rabia que sientes constantemente no es un problema que haya que eliminar, es tu guardián. Es tu cuerpo gritando, no quiero que me vuelvan a herir, no quiero volver a sentirme indefensa. Por eso aparece tan rápido y eres tan reactiva. Por eso se activa como un rayo. Es una armadura, pero debajo de esa rabia hay dolor, hay miedo, hay una necesidad enorme de ser sostenida. Y esa rabia se combina con el control. Si controlo, no me hieren. Si controlo, no me abandonan. Si controlo, nada se desmorona. Una de esas formas que encontraste fue el control. Controlar la comida, controlar tu entorno, controlar a las personas y a las situaciones se volvió tu manera de decirle a la vida, esta vez no me vas a tomar por sorpresa. Y aunque pueda parecerte extraño, esa misma lógica inconsciente también influye en tus relaciones amorosas. Tus parejas no fueron elegidas por error, fueron elegidas por tu sistema desde un lugar más profundo e inconsciente. Tu cuerpo busca lo que conoce, no lo que desea. Y como nunca conociste el sostén emocional estable, como nunca tuviste un refugio constante de apoyo y afecto, tu sistema busca sin darse cuenta vínculos que repitan lo conocido, parejas que no te sostienen, que te hieren, que te confunden. Incluso si sabes que no es lo que mereces, hay una parte inconsciente de ti que lo siente familiar. Por eso te vinculas con personas que ejercieron violencia psicológica, en uno de los casos también física. No porque los eligieras conscientemente, sino porque en el fondo tu cuerpo intentaba reescribir una historia que empezó mucho antes que tú pudieras elegir. Incluso en el entorno en el que vives, hoy refleja esa historia. Has estado rodeada de ambientes difíciles, de relaciones complejas, de dinámicas cargadas de tensión, no porque te gusten, sino porque son coherentes con la experiencia que tu cuerpo y tu sistema conoció. El cuerpo busca lo que conoce y lo que conoce es la alerta. Eso es lo que conoces tú. Por eso a veces sientes miedo y al mismo tiempo te muestras fuerte, aguerrida y desafiante. En tu sistema, es tu sistema intentando estar a salvo en un mundo que percibe como peligroso. La hiperalerta es el estado de tu sistema que nunca, no, es el estado de tu sistema que tu sistema conoce y por eso lo reproduce, incluso cuando racionalmente quisieras estar tranquila, porque estás acostumbrada a vivir en modo defensa. Tremendo texto. Y yo se lo mandé, la verdad es como sin esperar demasiado, porque ya venía repitiendo mucho el tema de cerrada, guerrera, así, hiperkinética, ¿cachai? Así como no vulnerable. Y me respondió, po, y me dice, ¿te puedo llamar? Y digo, sí. Y me llama, y no me llama por teléfono, me hace una videollamada. Y estaba, pero raja llorando. Y me dice, me hiciste mierda. Y me dice, pero no de una forma negativa. Me hiciste mierda, me di cuenta de todo, lo enlacé todo, enlacé cada pieza del puzzle, lo entendí todo de repente. Concha tu madre. Me duele, me duele, me duele. Lloraba, 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 sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Yo estuve ahí con ella acompañándola más o menos como media hora en esa videollamada, en una catarsis de llanto. Y para atrás habían pasado 10 sesiones, por lo menos, y ella cuando terminó de llorar, me dio las gracias, qué sé yo, y yo la miré y de manera obviamente intencionada, como estratégica, psicológicamente. Le dije, acaba de empezar tu terapia. Le dije, las 10 sesiones para atrás fueron la preparación para este momento. Y ahí de nuevo se puso a llorar, pero ya desde otro lugar, obviamente, no desde el dolor. Y las sesiones cambiaron del cielo a la tierra.
Fue algo totalmente distinto. Ella hoy día es otro ser humano. Uy, una hermosura de mujer. Tenía que soltar mucha carga que tenía. Les quise mostrar este caso porque en el fondo puedan entender también de manera técnica y objetiva todo lo que una persona puede ser hoy día en la adultez y cómo se enlaza con todo lo que vivió en la infancia. Porque todo estaba ahí, los patrones, los mecanismos de defensa, el dolor, bla, bla, bla. Heavy, 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 pero bueno, desde ahí cambió su mundo, digámoslo así. Déjenme compartirles de nuevo pantalla. Ahora sí, les quiero mostrar estos ejercicios. Ay, ya se me perdió esta cosa de nuevo. Un momenti. PowerPoint, PowerPoint. Aquí estás. Ahora sí. Ya. Tarea para la casa. Para ustedes y obviamente ejercicios para trabajar con su acompañado. El viaje a los septenios, memoria simbólica guiada. El objetivo terapéutico es facilitar que el acompañado reconecte con las memorias emocionales de sus primeros dos septenios. Obviamente nadie se va a acordar de lo que le pasó al año, a los 2 años, aunque hay excepciones a la regla, pero la mayoría de la gente no tiene conciencia y ese tipo de memoria, por supuesto. Pero la idea es recorrer los septenios de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14 para identificar cómo se formaron sus patrones vinculares, su sensación de seguridad y su forma de expresar las emociones. El propósito profundo de este ejercicio es llevar al paciente a observar, no analizar lo que ocurrió, a través de un lenguaje simbólico y vivencial que permite acceder a la memoria corporal sin racionalizar. Acuérdense que aquí no se trata de acordarme de algo, así como en la memoria técnica de mi cabeza, como que venga la visualización del momento y el lugar. Es mucho más importante conectar con la sensación física, porque no se olviden que donde más se arraiga todo esto es a nivel somático. Tu mente no se acuerda, pero tu cuerpo sí. Y tus emociones también, tu sistema nervioso también. Entonces, en el paso número 1 hay que hacer una pequeña inducción al estado reflexivo. Entonces puedes comenzar con una breve respiración, una visualización guiada, una relajación, ¿no es cierto? Tipo, vamos a hacer un viaje hacia las etapas más tempranas de tu vida para comprender lo que aprendiste. Pero es muy importante que primero tiene que haber una guía de un estado más reflexivo, más relajado, etcétera. ¿Ya? Paso 2, exploración del primer septenio. Pide a tu acompañado que imagine su hogar, su cuerpo de niño, los sonidos, los olores, y guíalo con este tipo de preguntas. ¿Cómo era el ambiente emocional en esa etapa? ¿Había calma constantemente o miedo, silencio, movimiento? ¿Qué había constantemente? Ya se están ustedes preguntando al tiro como de los 0 a los 7 más o menos estas preguntas, ¿cierto? Pasa de manera inevitable. ¿Cómo era el ambiente emocional en esa etapa cuando eras pequeño en tu casa? ¿Había calma, miedo, silencio, movimiento? ¿Quién te contenía cuando tenías miedo? ¿Qué aprendiste sobre pedir ayuda o mostrar necesidad? Y deja que todo eso lo vaya narrando con mucha libertad, sin interrupciones, y después al final de toda esta narración que vaya a ir explorando, pregunta, ¿qué de ese niño o niña sigue vivo en ti? ¿Cómo lo proteges o cómo lo abandonas? Esto para ustedes es casi como hacer el autoviaje hacia ese momento y responder estas preguntas en un cuaderno, todas, 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 todas. Se van a dar cuenta y van a descubrir cositas. Bastante interesante, la verdad. Em, Acuérdense que todo esto es un viaje explorativo. Si la persona, es que no me acuerdo, es que no importa.
Tú ándate a cosas, que, cómo está tu cuerpo, sonidos, sensaciones, cualquier cosa que venga, todo es importante. Hazte una idea de cómo era ese ambiente emocional en tu casa, bla, 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 bla. Después, paso 3, vas a explorar el segundo septenio, que es de los 7 a los 14. Aquí hay mucha más memoria, mucha, 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 mucha. Llévalo al ambiente escolar, al ambiente social de esos años. Y otra vez, guíalo con preguntas. ¿Cómo te sentías entre tus pares, tus amigos, socialmente, etcétera? ¿Podías expresarte libremente o tenías que tratar de encajar? ¿Y por qué? Anda, anda profundizando. A todo esto, todo el rato él acompañado al paciente con los ojos cerrados, porque acuérdense que primero lo relajaron y después lo llevaron a este viaje guiado. ¿Qué experiencias te enseñaron a reprimir o controlar tu emoción? ¿Te acuerdas de alguna? ¿Recuerdas la primera vez que te sentiste diferente o no comprendido? Bla, bla, bla. Anda construyendo con esas preguntas la exploración de este segundo septenio. Y luego de eso, preguntas para reflexionar. ¿Qué quedó bloqueado en esa etapa? ¿Qué sientes que quedó bloqueado en esa etapa? Entre los 7 y los 14. ¿Algo sexual? ¿Algo comunicacional? ¿Algo afectivo? ¿Qué forma de vincular aprendiste? ¿Cómo se ve eso hoy día en tus relaciones actuales? Bla, bla, bla. Todo siempre va a calzar. O sea, ejemplo, yo esto siempre lo cuento. Eh, Acuérdense que yo tuve trauma complejo en el vientre, en el nacimiento, en la primera infancia, que hasta los 3 4 años, y yo a los 4, tirado para los 5, empecé a tener ansiedad, crisis de ansiedad. O sea, se transformaron después en crisis de pánico y finalmente a los 13 años una depresión. Pero la cosa es que yo era obviamente una niña muy, 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 muy miedosa. Todo me daba miedo. Me daba mucho miedo la oscuridad, por ejemplo. Yo tenía crisis de ansiedad atroces. Entonces, yo tenía que prender la luz del pasillo de afuera de la pieza y dejar la puerta de la pieza un poquito abierta para que entrara luz a mi pieza. Si no entraba luz, yo no me podía dormir. Y estoy hablando de una etapa ya más grande, a los 7 a los 8 a los 9 años. Em, ¿Y qué pasaba? Que a veces me daban ataques de pánico en la noche y yo me iba corriendo a la pieza de mi mamá, diciéndole que tenía miedo, que me estaba ahogando, que no sabía lo que me pasaba, que el corazón me dolía. Yo ignorante, obviamente, una niña diciendo síntomas básicamente, y que no quería ir a mi pieza si me podía acostar ahí. Y me retaba, obviamente, de no ser a las 3 de la mañana, va a despertar a tu papá tiene que trabajar mañana, y anda, anda, acostarte. Pero es que no quiero, en serio, me da miedo, me siento que me ahogo. Anda, acostarte. Te voy a castigar, anda, acostarte. Ándate, ándate a la pieza. Así, po, todo el rato. Eso muchísimas veces. Me pasó que me convertí en una adolescente y después en una persona ya más adulta que no pedía ayuda, porque yo sentía que molestaba. Todo el rato sentía que molestaba. Y con mis weas, con mis ahogos, con mis taquicardias, con mis cuestiones. Mis hermanos que eran mucho más grandes yo me decían, ay, ya, hipocondríaca, ya empezó la hipocondríaca. Entonces yo, para mí, yo era la defectuosa, la rara, no quería molestar a nadie. Y de verdad que se generan estos patrones y se llevan a la vida adulta. Y cuando uno no cacha, cuando uno no hace ese viaje y uno no conecta con esa información, no hay forma. No hay forma de cambiar esos patrones. Por eso digo que es tan importante poder mirarlos para recién poder trabajarlos, po. Entonces, el cuarto paso del ejercicio es pedirle al acompañado que imagine que abraza a ambas etapas en el fondo, al niño y al adolescente. Toda una visualización guiada. Y pregunta, ¿qué necesitaría de ti hoy para sentirse seguro y qué necesitarían, perdón, de ti hoy para sentirse seguros y libres? Vamos primero con el niño. ¿Qué necesitaría ese niño de ti? Deja que responda. ¿Qué necesitaría ese adolescente de ti? Y después termina con una respiración consciente, alguna frase integradora del tipo, tu historia no necesita ser borrada, solamente comprendida para liberarse.
Esto que acabas de hacer es súper importante para darte cuenta de ciertos patrones, etcétera, bla, bla, bla. Fin del ejercicio. Es bien potente, bien, 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 bien profundo. ¿Preguntas? Así con la infancia, así con los patrones adquiridos. Conecté Eh, cuáticamente. Gracias. sí, y al final termina esto siempre siendo, cada vez que hago este curso, esta clase termina siendo como bien reflexiva, todos terminan así como callados, como acordándose de cosas, enlazando cosas, uniendo cabos sueltos, porque es inevitable. Uno se empieza a hacer esas preguntas y uno pone al tiro con toda esta información, se va a esas dos etapas, po. ¿Qué era de mí cuando era más chica? ¿Qué era de mí cuando era adolescente? ¿Cómo me comportaba? ¿Qué hacía? O sea, imagínense que yo esa cabra que le tenía miedo a todo, todo, pero a todo, o sea, nivel de fobia, yo creo que tenía por lo menos 5 fobias, por lo menos, sí, por lo menos, como mínimo. Me convertí de esa niña a una adolescente a los 13 años, eso empezó a cambiar cuando me dio depresión. Yo a los 14 yo ya me andaba agarrando combos. Violenta, violenta, violenta. No tuve afecto físico en mi familia donde yo crecí. Yo tengo 4 hermanos que son mucho más grandes que yo. Entonces, básicamente yo vivía en una casa con 6 adultos. Yo tenía 6 papás, mis 4 hermanos más mi papá y mi mamá. Y ninguno era afectivo de piel, de un beso, de un abrazo. En mi casa se daban abrazos, siempre lo digo, para los cumpleaños y para el año nuevo. Para el año nuevo. Era la única fecha donde se daban abrazos. Cáchense, po. Entonces después para mí fue todo un parto empezar a vincularme y a relacionarme. Las primeras relaciones de pareja que yo tuve fueron muy incómodas para mí, porque significaba tocarse, darse besos, abrazarse, lo normal, cuando uno está pololeando, ¿no es cierto? Ni hablar del vínculo sexoafectivo, pero después en el fondo fui creciendo y yo tenía una barrera de frialdad máxima, po. O sea, a mí de todos los pololos que yo tuve, porque yo fui súper polola cuando chica, de todos los pololos que tuve, por lo menos 5 o 6 me dedicaron fría como el viento de Luis Miguel. En serio. Entonces había un patrón ahí. En ese tiempo escuchábamos Luis Miguel, por eso me dedicaban a esas canciones. Pero me daba risa, porque me dedicaba fría como el viento, peligrosa como el mar y la verdad. Y yo después, yo me río de eso ahora, pero yo de verdad ahora veo ese patrón y sí, po. Cero, cero cariñosa, contacto, para mí era todo incómodo, yo veía familias abrazándose, dándose besos y decía, ¿qué les pasa? Así como, ¿por qué son así? En fin, pues, tuve que aprender de otras maneras. La vida me tuvo que enseñar. Los dejo con esta clase reflexiva sobre su infancia, su adolescencia. Hagan la tarea para ustedes, contesten esas preguntas. Creo que podrían encontrar más información de la que creen que podrían encontrar. Y los que van al retiro el próximo mes, esa información les va a servir para trabajarlo también allá. Así que mejor todavía. Os quiero, os adoro. Nos vemos el próximo martes. Cualquier duda por WhatsApp, ya saben dónde encontrarme. Aquí estaré. Gracias a todos por estar. Besitos y nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.